podamos nosotros mirar en ella lo que la Escritura nos habla, lo que la Escritura nos dice con respecto a este pasaje. Dice la Escritura en Mateo 16, 18 y 19. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué bendición. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esta es una gran bendición para nuestras vidas y verdad que el Señor nos da esa autoridad a cada uno de nosotros como iglesia. Todo, dice la palabra del Señor, todo lo que atares y a ti te daré, dice, las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra. Padre, que estás en los cielos, gracias te damos, amado Dios, por la palabra que hoy traes a nuestro corazón, que hoy traes a nuestra vida. Y pedimos, Señor amado, que sea una palabra de bendición para cada uno de nuestros corazones. Desatamos, Señor amado, las bendiciones tuyas sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, trigo nuevo del Rey, Señor amado, que sea una palabra, Señor amado, que llega al corazón, que llega al pensamiento, que llega a su vida. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, que mi vida sea utilizada, Señor amado, en esta hora, así como utilizas la vida del pastor, Señor amado, bendito Dios, para traer palabra fresca a los corazones de la iglesia, Señor. Que mi vida sea utilizada también para dar palabras, Señor amado, y traer refrigerio a nuestro corazón y a nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, como el pastor decía, el título de la enseñanza en esta mañana es Andando con el Altísimo. Y hay otra parte que dice, mi vida será victoriosa. Andando con el Altísimo, mi vida será victoriosa. Y allí donde tú estás, en tu casa, en tu sala, en tu pieza, no sé dónde tú estás, dile a la persona que tienes a tu lado, andando con el Altísimo, mi vida y tu vida serán victoriosas. En gloria a nuestro Dios. Y yo quiero, como decíamos, hablar entonces en esta noche acerca de esa gran victoria y esa gran bendición que tenemos cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y yo creo que hablar en este momento ahora no del Altísimo, sino de hablar del Bajísimo, es hablar del diablo mismo, ¿cierto? Existe una creencia dentro del pueblo cristiano y es que del diablo no se habla. Hay muchos que dicen, no, ¿cómo así? ¿Cómo vamos a hablar del diablo? Pero resulta que hoy vamos a hablar no directamente de eso, sino vamos a hablar de qué es lo que el Señor ha hecho para que nuestra vida hoy esté en victoria delante de Él. Y muchos dicen que no se debe hablar de Él porque es darle gloria al diablo. Y hay una frase por ahí que dice, escuche cómo dice, toda nación que no conoce su historia está condenada a repetirla. Y hoy quiero decirte que toda iglesia que no conoce a su enemigo está condenada a ser destruida. Qué tremendo, ¿cierto? Si no conocemos entonces de las artimañas que el enemigo trae sobre las vidas de la iglesia, sobre la iglesia, entonces vamos a estar nosotros condenados a ser destruidos. Vamos a conocer un poquito acerca de lo que la palabra nos habla entonces acerca de esto. Concentrados en el texto de Mateo capítulo 16, versículo número 18. Dice la escritura entonces en esta bendita palabra. Entonces yo cuadro aquí un poquito la cámara que no se alcanza a divisar. Y dice, si usted y yo entonces conocemos entonces a nuestro enemigo, si no tenemos claro quién es nuestro enemigo y por qué es nuestro enemigo y cuál es la forma de trabajo de nuestro enemigo, entonces él va a querer a nosotros destruirnos. Ahora, tengo claro
que también la Biblia allí nos dice, donde nos dice la palabra de Dios, en Mateo capítulo 16, versículo número 18, volvemos a leerlo, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, dijo el Señor, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿cierto? Eso es lo que nos habla entonces la palabra de Dios. Eso lo tenemos claro y sabemos cuál es la promesa que nosotros tenemos en el Señor. Usted y yo, en el proceso de ser cristianos, muchas veces vamos a estar en el piso, ¿cierto? Derrotados, vamos a estar perdiendo la guerra precisamente porque no conocimos a nuestro enemigo y no supimos cómo es y cómo opera. Lo primero que quiero decir es que no le voy a hablar de cola, de cachos y mucho menos del infierno, porque cuando uno piensa del diablo, eso es lo que uno piensa, ¿cierto? Y es lo que se nos viene a la mente, invocaciones, misas y tantas cosas que de pronto se nos viene a la mente. La forma, escuche, la forma de trabajo del diablo es muy sutil y su forma de trabajo es la mente. Así que esta es allí donde el enemigo está operando, ¿cierto? Y él está esperando que nosotros le cedamos el espacio en nuestra mente. Y la principal forma, escuche, de trabajo del enemigo entonces es la mente, nuestros pensamientos. Leí en un libro llamado La mente, el campo de batalla, de una escritora llamada Joyce Meyer, ¿cierto? Y en este libro hay un capítulo que trata sobre la mentalidad desértica y habla de la forma como, ¿cierto? Cómo la mente puede ser transformada en la vida de una persona por tipos de pensamiento que aparecen. Ahí sutilmente el enemigo empieza a meterse dentro de la mente y dentro de los pensamientos y van apareciendo, ¿cierto? Muchas cosas en cada uno de nosotros. Usted no se da cuenta y ni yo me doy cuenta qué es lo que está pensando. Y al estar ahí procesando esos pensamientos, usted y yo nos dejamos involucrar por el enemigo, vamos a terminar secos en nuestro espíritu sin darnos cuenta. Y la escritora ahí define tipos de mentalidades desérticas, mentalidades como una mente pasiva. Cuando tenemos una mente pasiva es una mente desértica. Cuando tenemos una mente angustiada es una mente desértica. Cuando tenemos una mente herégica es una mente desértica, una mente pecaminosa, una mente totalmente seca. Ahí es cuando nuestras mentes están cayendo en lo que se llama estar desérticas. Y este tipo de mente llega a esos niveles de endurecimiento, ¿cierto? Precisamente porque la persona nunca se dio cuenta del ataque que tenía en su cerebro y de la forma como el diablo va metiendo ideas, va metiendo mensajes, va metiendo principios que se oponen a la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces, cuando todo esto empieza a ser bella dentro de cada uno de nosotros, entonces nosotros vamos a estar totalmente, a oponernos totalmente a la palabra de Dios. Así que hoy es un buen día para que nos detengamos un poco y pensemos en qué estamos pensando y cuál es esa simiente que el diablo está poniendo en nuestras vidas y cuál es la finalidad que el diablo quiere para cada uno de nosotros, quizás para llegar a destruirnos, para llegar a que nosotros tengamos mente desérticas y empecemos nosotros a caer y empecemos nosotros a morir espiritualmente. Y eso es lo que no queremos y lo que menos nosotros queremos lograr. Lo que queremos es antes que nosotros vayamos surgiendo en el Señor y vayamos creciendo en el Señor para tener cada día vidas victoriosas, porque andando con el Altísimo vamos a tener una vida victoriosa. Ahora quiero invitarte y quiero mostrarte, quiero que miremos quién es el diablo. Escúcheme. Si vemos nosotros el significado en griego, diablo significa literalmente adversario, acusador y calumniador. Esto significa
que su forma de trabajo es por medio de la calumnia, por medio de la condenación, por medio de la calumnia, es precisamente que el engaño, él engaña, ¿cierto? Y nos da la capacidad de subir a nuestra mente pensamientos en contra de nosotros mismos, en contra de Dios y en contra de los demás. Esas son las calumnias que el diablo quiere meter constantemente en nuestro corazón, en nuestra vida, para llevarnos totalmente a la destrucción. En hebreo, escúcheme, por el contrario, la palabra es Satán. Y mientras en griego es diablo, en hebreo es ¿qué? Satán. Y esta traducción, ¿cierto? Esta traducción se traduce como enemigo. Y todo eso, ¿cierto? De pronto usted ya lo conoce, pero una de las formas que más llamó mi atención está precisamente no en hebreo, no en griego, sino en el árabe. Escúcheme cómo dice, quiere decir en árabe. Y en árabe, Satanás se traduce como el mal camino. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cierto? ¿Qué principio tan importante aquí? Porque su enemigo es el mal camino. Su enemigo y mi enemigo es el mal camino. Y en este tiempo, conocer ese principio es muy trascendental para cada una de nuestras vidas. Estamos nosotros en algo que se conoce como la cultura postcristiana. Y estos tiempos se caracterizan por ser supuestamente los tiempos, ¿cierto? Los tiempos, la iglesia perdió su lugar. Estamos en mundo postcristiano. Y está caracterizado en la forma de pensar, en las ideas del posmodernismo. Todo es lícito, todo vale, donde sin darnos cuenta nos están metiendo esas ideas en nuestra cabeza, esas ideas en nuestra mente, esas ideas como da lo mismo. De la igualdad, donde se dice que se sirve, ¿de qué sirve ser cristiano? Y en la historia de la humanidad, por ser cristiano, se han cometido muchas guerras y se han hecho daño, mucho daño a las personas. Y es donde lo mismo ser cristiano hoy, donde es lo mismo ser cristiano, ser musulmán, ser adventista, ser testigo de Jehová, ser de cualquier religión que haya en el mundo, donde el hombre dice, todos buscamos a Dios. Y es la época del libre pensamiento. Es la época donde toda verdad es posible, donde creer en cualquier cosa puede ser verdad. Tengamos mucho cuidado, iglesia, de estas adversidades y de estas cosas que el enemigo quiere meter en nuestra mente hoy en día. Ese es el mal camino, porque se va excluyendo el único principio de vida que existe, y la Biblia lo dice muy claro en Juan capítulo 14, versículo número 6. ¿Qué dice allí Juan 14, 6? Dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de mí, dijo el Señor Jesucristo. ¿Cuántos caminos hay? Uno solo. Ok, totalmente diferente a las ideas de este mundo, que dice cualquier camino sirve. No es cierto, Jesús lo dijo, yo soy el camino. Él es el camino que lleva a la vida eterna, y cada uno de nosotros tiene que estar verdaderamente cimentado en la verdad de nuestro Señor Jesucristo para poder agarrarnos y arraigarnos de Él. Por eso, como decía en árabe, me llamó la atención que dice que diablo quiere decir el mal camino. Pero hay otra definición en árabe para Satán y es, escuche, el distante. Primero, el mal camino. En segundo lugar, el distante. Y eso también tiene que ver con nosotros. En esencia, ¿quién es Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versículo número 8, dice, Dios es amor. Y eso quiere decir que el principio de Dios es ¿qué? El amor. ¿Y cuál es el sentimiento contrario al amor?
me llamó la atención estudiar esto y decir, ¿cuál es el sentimiento contrario al amor? Y mucha gente piensa que el sentimiento contrario es el odio, pero resulta que el sentimiento contrario al amor es la indiferencia. Es no me importa tu vida. O sea, que la indiferencia es la señal del distanciamiento y de distante en mi vida, estar totalmente distante en mi vida. ¿De quién? Primeramente, de Dios. Apartarnos de su palabra, apartarnos de lo que Dios ama, su iglesia, de donde el diablo va a poner pensamientos sutiles en nuestra mente para llevarte y llevarnos a decir la iglesia no tiene sentido, la iglesia es imperfecta, la iglesia se equivoca, la iglesia no es mi lugar, puedo vivir sin la iglesia, puedo vivir sin la palabra de Dios, donde llegamos a decir esto sirve para algunos, pero para mí no, donde dicen muchos, puede ser que a ti te funcione, pero a mí no me funciona. Cuando dice, quizás muchas veces, ¿cierto? Donde dicen, Dios no ha sido bueno conmigo. Dios no me ha respondido como he esperado. Dios no está ahí cuando lo estaba yo necesitando. Pensamientos, argumentos en la mente que usted toma, que está haciendo el enemigo, que nosotros tomemos distancia y nos apartemos de Dios. ¿Qué quiere decir entonces la palabra Satanás en árabe? El mal camino y el distante. Escuche, eso es lo que el enemigo hoy en día quiere meter en nuestra mente, a que nosotros andemos en mal camino, a que estemos distantes de la presencia de Dios. Pasa en la relación paterno-filial. Argumentos de los padres en contra de los hijos. Es que mi hijo no es como yo, es que mi hijo no me da lo que quizás de pronto, y de los hijos también hacia los padres, es que mi papá está fuera de control, es que mi papá no sirve, es que mi papá no entiende, es que mi papá no es tan, y es una cantidad de cosas. Tremendo, ¿cierto? He escuchado hijos decirle a su mamá, tú eres una tonta. Argumentos de división. Ese es el trabajo de ¿quién? Del distante. ¿Y quién es el distante? Satanás. ¿Y qué quiere hacer Satanás en nosotros? Que nosotros tomemos distancia, primeramente de Dios, de su palabra, de la iglesia, tomar distancia en los hogares, tomar distancia, bueno, cantidades de cosas. Fue el diablo el que en el principio engañó ¿a quién? A Eva. Y se presentó precisamente con un argumento para que ella ¿qué? Tomara distancia de Dios. Génesis capítulo 3, versículo número 1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Qué tremendo. Y mira lo que dice Génesis 3:5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Lo que la serpiente le decía, tú no necesitas de Dios, porque si tomas de ese fruto serás como Él. No necesitas seguir su palabra, no necesitas seguir sus instrucciones, puedes vivir sin eso. Y el diablo ha venido repitiendo esa misma frase vez tras vez a la iglesia, vez tras vez a la persona por todos los tiempos. Y ha logrado distanciar al hombre de Dios. ¿Qué es lo que ha logrado hoy en día el enemigo? Distanciar a los hombres de Dios. ¿Qué quería el enemigo con este COVID, supuestamente, con este virus que salió? Distanciar a la iglesia. Y le prohibieron a las iglesias reunirse. Y porque más que ahorita están empezando con una cantidad de protocolos para poder empezar.
Son distanciamientos que el enemigo quiere que la iglesia hoy tome de Dios. Pero resulta que la iglesia antes más fuerte nos podemos volver en las manos de nuestro Dios. ¿Estamos en las manos de quién? Del Altísimo. Y cuando nuestras manos y nuestra vida están en las manos del Altísimo, nuestra vida va a ser una vida victoriosa. Fue el diablo el gran adversario del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y el pueblo pecaba y se arrepentía, y pecaba y se arrepentía. Y eso se ha vuelto un ciclo vicioso de peco, rezo y empato. Busco, peco, rezo y empato y busco. Y esa es constantemente lo que el enemigo está haciendo creer en nuestra vida. Tremendo, mi iglesia. Tremendo como el enemigo es sutil y quiere dañar la relación que nosotros tenemos con nuestro Dios. ¿Y por qué este ciclo vicioso? Porque hay un enemigo hablándonos ¿a dónde? A la mente. Satanás es el enemigo declarado de la iglesia. Y él está en contra de usted y en contra mía. Y lo que el diablo hace es sembrar la cizaña, poner entre nosotros argumentos de división, ponernos a nosotros a pelear. Querido hermano, no permitamos que la cizaña, la división llene nuestro corazón, porque ya no pertenecemos al mundo, sino al reino de Dios. Y nuestra mente tiene que estar transformada por Cristo. Nuestra vida en las manos del Altísimo será victoriosa. Tenemos una ciudadanía eterna y gobernamos bajo principios bíblicos, de donde lo único que tenemos que estar seguros es que si no permitimos a Dios gobernar, vamos a poseer problemas, porque el diablo hará su parte en nuestras vidas. El diablo hará su parte en nuestros corazones si no verdaderamente nos cimentamos en las manos del Dios Altísimo. ¿Cuál fue el origen del diablo? Vemos nosotros el origen del diablo en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel, hablando de ese tema. Y quiero invitarte allí a Ezequiel capítulo 28, versículo número 12. Dice la palabra de Dios: hijo de hombre, levántate. En Ezequiel capítulo 28, versículo número 12. Búsquelo ahí en su Biblia y déjeme leerlo a mí. Dice la palabra de Dios: hijo de hombre, levántate, endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus trataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren a ti. Verso 18. Con la multitud de tus maldades, con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que
te conocieron. Dice, de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. El diablo no es eterno. El único eterno es ¿quién? Nuestro gran Dios, el Altísimo. Y Él fue el creador. El diablo no es creador, solo es ¿quién? Nuestro Dios. Y Dios es el que es en nuestro corazón y el que debe vivir. Pero un día, en la creación perfecta de Dios, algo pasó en la vida de este personaje. Y es que se halló ¿qué? Maldad. Escuche, ese es el origen de la destrucción. Entonces, en el momento en que se halla en nosotros maldad, poseemos ¿qué? Problemas. ¿Por qué se halló maldad? Dice el verso número 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojé de la tierra, delante de los reyes te pondré para que te miren a ti. ¿Qué pasó? Se enalteció el corazón. Ahora escuche, el orgullo es como la kriptonita. ¿Qué es el orgullo? Es como la kriptonita que nos debilita y nos vuelve vulnerables ante los ataques del diablo. Pero somos invencibles porque Cristo mora en nuestras vidas. Pero en el momento que usted y yo olvidamos que lo que tenemos, ¿cierto? Adentro, viviendo, es ¿a quién? A Jesucristo mismo. Empezamos a cosechar orgullo en nuestras vidas. La kriptonita del orgullo nos empieza a destruir. Escuche, el orgullo es la señal del diablo en la vida de una persona. No son las manifestaciones satánicas, ni los gritos, ni los riegos, ni ninguna de esas cosas. Es el orgullo. El orgullo es la simiente del diablo en nuestro corazón. Así que tengamos mucho cuidado con enorgullecernos. ¿Qué le pasó a aquel? Se enorgulleció. ¿Y qué sucedió? El Señor lo desterró. Hoy los hijos abandonan a los papás porque no están dispuestos a seguir las normas y las reglas de la casa, los principios. Y entonces, como mis principios no son tus principios, ¿qué significa eso? Orgullo. Yo no estoy dispuesto a someterme a tus principios. Falta de humildad, eso es falta de humildad, sino que por el contrario, yo me impongo y como tu verdad no es mi verdad, yo no convivo contigo. ¿Qué significa eso? Distanciamiento. Todo lo que el enemigo quiere hacer en medio de nuestra vida. Escuche, orgullo, falta de humildad, distanciamiento. Se toma distancia y entonces de repente el corazón del padre se aleja del corazón del hijo y el corazón del hijo se aleja del corazón del padre y los dos están ¿en dónde? En un mundo de división. Y eso pasa generalmente entre los años, bueno, la adolescencia, cuando los muchachos quieren imponer y quieren hacer todo lo que ellos desean. Cuando se piensa que es dueño del universo y que se les salen todos el orgullo de sus corazones y se olvida la sabiduría de los padres. Esto está trayendo destrucción y muerte. ¿Cuál es el principio que hay en la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que vino a hacer el enemigo, el diablo? Dice, el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero dice el Señor, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Qué importante y qué interesante es esta palabra. Santiago capítulo 4, versículo número 2. Vayamos a Santiago capítulo 4, versículo número 2. Dice la palabra de Dios, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Qué tremendo, mire, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Versículo 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar
en vuestros deleites. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando se excluye a Dios de la vida por orgullo, por envidia, no se alcanzan las cosas que se desean. Hoy día en nuestra sociedad hay una mentalidad de orgullo. Se mata, se arde de orgullo, se codicia, se combaten entre unos y entre otros. ¿Todo por qué? Porque estamos en medio de una sociedad orgullosa y egoísta. Sin darnos cuenta, escúcheme, se han cambiado la gloria de Dios por nuestra propia gloria. El esplendor de nuestro trabajo, las posesiones, nuestra fama, nuestro cuerpo, la forma como nos presentamos a los demás, lo grandes que nos podemos nosotros sentir, los eruditos que somos, ¿cierto? Las posesiones, los bienes han sido orgullo, lo que ha querido gobernar. Esto es lo mío y yo lo logré con mi esfuerzo. Esta es mi hoja de vida. Mire cantidades de cartones que tengo y algunos nos enorgullecemos por eso. Esta es mi capacidad. Esto se llama orgullo. Y cuando no tenemos lo que merecemos, destruimos o nos vamos en contra de Dios. Dios, si yo he hecho lo bueno, si yo he sido tan bueno, ¿por qué me va así? ¿Por qué tengo tantos problemas? Hay muchos que he escuchado renegar de Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué te hiciste? No eres bueno y reniegan. Esto se llama ¿qué? Orgullo, alejamiento, distanciamiento, pensamientos que el diablo va poniendo en el corazón de las personas. Qué tremendo. Esto se llama orgullo. Y cuando no tenemos lo que merecemos, destruimos o nos vamos en contra de Dios. Dios, si yo he hecho lo bueno, si yo he sido tan bueno, ¿por qué me va así? ¿Por qué tengo tantos problemas? Hay muchos que he escuchado renegar de Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué te hiciste? No sé si yo soy totalmente bueno. ¿Cuál es entonces la misión del diablo? La misión del diablo es destruirnos. ¿Cuál es la misión del diablo? Destruirnos. ¿Cuál es la misión de nuestro Dios? Hacernos más que vencedores. Primera de Pedro 5:8 dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Cómo anda el diablo? ¿Cómo andan los leones? Escuche cómo andan los leones. ¿O qué es lo que a los leones les encanta? A los leones les encanta y les apetece la carne. Escuche, entre más carnal sea usted y sea yo, más cerca estará de las garras y estaremos de las garras del diablo. Mientras más carnales seamos. ¿Le quedó claro el principio? Entre más le demos placer a nuestras pasiones, mientras más vivamos para nosotros mismos, más cerca estaremos de ser devorados. Mire, este mismo Pedro, escritor de esa carta, está en Mateo capítulo 16, en el texto que comenzamos, pero allí en el versículo número 21. Dice, desde entonces, Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y mire lo que dice el versículo número 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice la palabra
de Dios. Mire lo que le respondió Jesús, verso 23. Pero él, volviéndose, dijo: quítate delante de mí, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Qué tenemos que hacer? Poner nuestra mira en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres y en las cosas vanas de este mundo. Jesús se quedó mirando a su discípulo y le dijo en la cara: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué le dijo que era piedra de tropiezo? Porque no pensaba en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Dios está cansado de la iglesia que en vez de pensar en las cosas de Dios, piense en las cosas de los hombres. Porque Dios se cansó de una iglesia que viene al servicio y sale a ser uno más entre el montón. Vamos, iglesia, llegó el momento en que la iglesia piense en las cosas de Dios, en las cosas del reino de los cielos, no en las cosas de los hombres. Primera de Pedro 5 en adelante dice, escuche: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿A quién le habla? A los jóvenes, y les dice: sométanse a los ancianos, sométanse a sus papás, sométanse a los que tienen experiencia, que ustedes, esto es humildad. Y dice: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Usted quiere ser libre del ataque del diablo, pues el consejo es humillarnos delante de la poderosa mano de Dios. ¿Sabe qué pasa cuando usted está bajo la poderosa mano de Dios? ¿Qué pasa en nuestra vida? Aquel enemigo no le podrá tocar. Cuando nos humillamos ante la poderosa mano de Dios, el enemigo no nos puede tocar, no puede tocar nuestra familia, nuestros hijos, nuestras posesiones, los bienes, nada. El bajísimo, o sea, el enemigo, lo quiere tirar a usted al piso. Y cuando él venga a hacerle a usted esto en el piso, pero porque está humillado ante la poderosa mano del Dios Todopoderoso. Es allí, tenemos que bajar, descender para que Él crezca, descender, humillarnos ante la presencia de Dios para que nuestro Dios crezca, la gracia de Dios crezca en nuestro corazón. Salmo 34:3 dice: engrandeced a Jehová conmigo. Salmo 34:3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a su nombre. Qué tremendo. Uno de los nombres que está en la Biblia que más me sorprende es Elohim, y su significado es el Altísimo. ¿Qué quiere decir Elohim? El Altísimo. Ahorita colocaban el video de cuál es el nombre de Dios, que los judíos no pueden mencionar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque no se pueden mencionar las consonantes, pero uno de los nombres que ellos utilizan es Elohim, y su significado es el Altísimo. Por eso el título de hoy es: nuestra vida humillada bajo la mano del Altísimo, seremos más que victoriosos. Por Jehová Elohim. Y el salmista escribe: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Engrandecer. ¿Qué tenemos que hacer todos los días? Engrandecer a Jehová con nosotros y exaltemos nosotros con pandero, con danza, con cántico, con una vida humillada delante de Dios. Dice: y exaltemos aún a su nombre. Ahora le pregunto, si el Señor es el Altísimo, ¿cómo puedo yo hacer que Él sea más alto? Si su nombre ya es alto, si Él ya es el Altísimo,
Escuche, la única forma de hacer a Dios más alto es cuando la distancia entre Él y yo es más grande. Y para que la distancia entre Él y yo sea más grande, lo único que yo puedo hacer es hacerme más pequeño. Y cuando yo caigo al suelo, el bajísimo, o sea, Satanás, pierde toda autoridad porque el Altísimo está sobre mi vida y Él me va a hacer más que vencedor. Iglesia, trigo nuevo del Rey, desde hoy hagamos grande su nombre y la única forma de hacerlo es vivir postrados delante de nuestro Dios. La única forma es vivir postrados delante de Dios. Quiero que entonemos esta canción. Digámosle a Él. Postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme, Señor. Vengo a tus pies. Dile, Señor, yo vengo a tus pies. Vengo a tus pies. Dile, Señor, a ti me rindo y me rindo. Dile, Señor, lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed. Dile, Señor, sacia mi sed, sacia mi sed. Dile, mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. A ti me rindo, dile Señor, solo a ti me rindo, Altísimo Dios. Dile, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, dile Señor, a ti me rindo, porque de la forma y la manera, Señor, que yo estaré, Señor amado, más cerca de ti, será con una vida humillada y postrada delante de ti, porque el camino hacia arriba es primeramente el camino hacia abajo, rendirme delante de ti para que tú crezcas, amado Dios. Mira la iglesia, trigo nuevo del Rey, y declaro, Señor amado, sobre la iglesia, trigo nuevo del Rey, Señor amado, una vida victoriosa. Sopla en mi interior, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, mueve en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Cumple, Señor, tu voluntad en mi vida.